Corazones sometidos es lo que busca el Señor en cada vida. De repente la palabra sometido aparentemente suena mal, como que si habría una injusticia de por medio. Pero veamos en qué sentido sometido. Sometido significa lo contrario a rebelde. Un corazón rebelde se rebela contra la autoridad. Y en la Biblia se nos enseña que un corazón sometido es humilde, es un corazón que demuestra que Dios ha trabajado en él, es enseñable, es un corazón bueno. Y es por eso que encontramos en la Biblia, por ejemplo en el caso de Saúl, el rey, siendo rey, tenía una autoridad, una investidura muy grande, muy fuerte, pero él no podía, a pesar de ser rey, no podía quebrantar la ley de Dios. No debía hacerlo. Y Dios había escogido a Samuel para que ejerza la función sacerdotal. Pero un día llegó tarde Samuel. El camino estaba largo, demoró. Y Saúl dijo: yo soy el rey, yo voy a ofrecer el holocausto. Y él lo hizo. Y cuando Samuel se enteró, le gritó, siendo el rey Saúl, pero había uno que conocía su autoridad. Él es la autoridad de las cuestiones religiosas. Y le dice: has actuado alocadamente. Sabía de que iba a venir una corrección de parte de Dios, y así fue. ¿Por qué? Saúl hasta ese momento no había entendido claramente lo que es el sentido de la autoridad. Por eso le dice Samuel: has actuado como un pecado de idolatría o de adivinación. No, lo que has hecho está mal, le dijo. El obedecer a Dios es mejor que los sacrificios. Alabado sea el nombre del Señor. Es por eso que el Señor a lo largo de la Biblia nos va enseñando cómo es este proceso, este trato. Hay muchos cristianos que conocen la palabra del Señor, pero son rebeldes a las autoridades. No quieren sujetarse, no quieren obedecer. En primer lugar a Dios, y luego a las autoridades terrenales tampoco. No les gusta. Confunden lo que es libertad, confunden ese término. En la Biblia encontramos también, por ejemplo, el caso de David con Saúl. Nuevamente tenemos a Saúl aquí como el malo de la película, porque David, antes de ser rey, Saúl siendo rey aún, él estaba persiguiendo a David con el propósito de matarlo. Pero en la Biblia se señala de que David tuvo oportunidades para matar a Saúl y no lo hizo, porque él dijo: no extenderé mi mano contra el ungido de Jehová. O sea, David sí reconocía la autoridad, sí sabía cómo funcionaba eso. Entonces nosotros habremos entendido cabalmente cómo es esto. Es que hay una revolución de por medio. Está nuestro lado humano que nos dice: esto conviene, esto es mejor, esto es no correr riesgos, esto es lo más seguro, esto es lo más tranquilo, esto es lo que te conviene a ti, humanamente, carnalmente. Pero por otro lado está lo que Dios nos ha indicado, y si vamos nosotros a someternos a lo que Dios ha dicho o no. Por ejemplo, Jesús, estando en la condición de hombre aquí en la tierra, orando en el huerto de Getsemaní, Jesús mismo oraba intensamente, dice la Biblia, y sus sudor eran como grandes gotas de sangre, y decía: Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, estaba completamente sometido a la voluntad de Dios. Era sincero, veía su lado humano en ese momento. Si es posible, pasa de mí esta copa. Pero reconocía a la vez: si es tu voluntad, hágase tu voluntad, no la mía, tu voluntad. Un ejemplo grandioso: corazones sometidos. Bendito sea el Señor. ¿Cómo estará nuestro corazón? ¿Habrán algunas cosas que trabajar en él? Vamos a ver ahora qué es lo que nos dice la Biblia. Por favor, todos busquemos el libro de Números, capítulo 12.
Alabado sea el nombre del Señor. Números capítulo 12, vamos a leer desde el verso 1 hasta el 10. El libro de Números, alabado sea el nombre del Señor. Así nos dice la palabra del Señor en Números capítulo 12. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí estaba leprosa. ¡Wow! Tremenda enseñanza aquí. Preste atención, por favor. ¿Qué había pasado? Definitivamente estos eran hermanos de carne y sangre. María, Aarón y Moisés. Solamente que cuando es el periodo en que va a nacer Moisés, sale un edicto de Faraón. Todo aquel niño, el bebé que nace varón, tiene que morir. Esa era la ley, porque dijeron: los esclavos están que se multiplican, son muchos, y cuando crezcan, un día se nos van a enfrentar. Entonces dijeron: vamos a hacer algo muy sabio. Si tienen ellos sus hijos, pues que tengan mujeres. Pero si tienen hijos varones, van a ser como soldados. No nos conviene. Mejor matémoslos. Y así que esa fue la ley. Apenas nace varón, hay que matarlo. Y Moisés nació en esa temporada. Ya habían nacido sus hermanos María y Aarón. Moisés era el tercero, digamos así. Nace Moisés y su mamá lo vio tan bonito que lo ocultó. Lo escondió, pero la Biblia dice, no pudiendo ocultarlo más, porque ustedes saben que los niños a medida que van creciendo, crecen los pulmones, el llanto se escucha más fuerte, porque un bebé es un bebé, va a llorar, se van a enterar, van a venir los guardias y dirán: ¿es varón o mujer? Y verán que eso es varón, y lo matarán. Entonces la mujer, la madre de Moisés, lo puso en un canasto, lo puso en el río Nilo, y hasta que lo encuentra la princesa egipcia, la hija de Faraón, y ella se queda con Moisés, o sea, se apropia como si ella fuera su madre. Se da cuenta claramente que Moisés es un hebreo, un hijo de los esclavos, pero Moisés va a tener un trato distinto. Luego, con el tiempo, luego de, digamos, un periodo largo, cuando Moisés tiene 80 años, se reúne con su pueblo. Y allí pues claramente se va a notar de que él es el hermano de María y Aarón. Estos hermanos, siendo no solamente, digamos, del mismo pueblo, sino siendo de carne y hueso, tuvieron celos de Moisés y empezaron a hablar mal. Y no solamente hablar mal del líder, porque ojo, aquí no importa la edad, no importa de que sea el mayor. En este caso Dios escogió a Moisés para que lidere al pueblo. Aquí no tenía que ver la edad, aquí no tenía que ver, no, pero nosotros desde que hemos nacido, conocemos las cosas de Dios. En cambio tú estabas en Egipto, tú estabas aprendiendo la cultura egipcia. No
aquí no tiene nada que ver eso. No hay temporadas. Dios escoge y se acabó el asunto. Moisés era el líder. Y ellos empezaron a hablar de Moisés mal. Primero lo señalaron porque Moisés tenía una mujer, una esposa cusita. Cusita significa de la región de Cus. Es una región donde está la piel de color bien oscura. Digamos, era una negrita, si así se entiende mejor. De la región de Cus. Entonces era muy diferente, ¿no?, a los demás, que eran de repente trigueños quemados, oscuros también. Pero esta mujer era claramente diferente a los demás. Entonces empezaron a señalarlo, siendo su hermano, la autoridad. Y luego empezaron a hablar mal. ¿Acaso Dios solamente usa a Moisés? ¿Acaso solo Jehová habla a Moisés para que hable el pueblo? A nosotros también nos usa el Señor. A nosotros también nos habla Dios. Empezaron como decir, ¿acaso él es el único? Nosotros también podemos liderar, nosotros también podemos aquí. Eran figuras importantes. Entonces Dios los llamó a los tres: Moisés, Aarón, María, vengan al tabernáculo. Luego dice, aparte, María y Aarón, vengan por acá. Se los acercó. Moisés está aparte. Y luego el Señor les habla, claramente les habla esta vez, porque había una intención. Y les dice de la siguiente manera: cuando haya profeta en Israel, yo hablaré con él mediante visiones, mediante sueños. Hablaré con ellos mediante figuras, pero no así con mi siervo Moisés, porque él es fiel en toda mi casa. Con él hablaré claramente, hablaré cara a cara con él, no como usted. A usted le puede hablar por sueños, por visiones. A veces están dudando, confirmación. Ay, ¿qué significa esto que he soñado? Ay, ¿qué significa esta visión? ¿Qué representa esto? Ay, no, con él cara a cara, claramente. Claro, porque él es fiel. Ustedes no. Y luego les corrige. ¿Por qué? Ellos no entendían acaso que era Dios el que pone las autoridades. Dios pone las autoridades. Puede haber confianza de familia, puede haber confianza de amistad, pero otra cosa es el respeto a la autoridad. Y ellos no lo habían tenido. Entonces Dios corrigió. A María la dejó leprosa. Dice que luego que habló Jehová se apartó y quedó leprosa como la nieve, blanca. Su piel quedó leprosa. Cuando uno está leproso, la ley dice: apártese del campamento. Apartarse. Qué triste. Esa es la corrección del Señor. Entonces, no supieron respetar la autoridad. Esto nos puede llamar mucho la atención y decir, ¿cómo somos nosotros? Porque de repente podemos decir, sí, amén. Pero por dentro de repente contradecimos totalmente. Y Dios puede leer aún nuestros pensamientos. Amén, gloria. Entonces hay que tener mucho cuidado en este sentido. Tenemos que ser más humildes y reconocer que si hay alguien que está por encima nuestro como autoridad, por algo será. De repente es un periodo corto, no lo sabemos, pero hay que respetar esa autoridad. Amén. Dios es el que pone las autoridades. Bendito sea el Señor. Vamos otra vez a la Biblia. Hebreos 13:17. A su nombre. ¿Cuántos están entendiendo? Hebreos 13:17. Alabado sea el Señor. Así nos dice la palabra del Señor, Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien ha de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso.
Bien, definitivamente en todo lugar, sea una casa, un templo, un barrio, una comunidad, una sociedad, una jurisdicción, etc. Para que haya orden y buena convivencia, se requieren de autoridades. En todo lugar, en un trabajo, en una oficina, no sé, se requieren de autoridades. Y en los templos, pues el Señor ha puesto a las personas que son los pastores. Y hay líderes también, porque a medida de que el templo o la congregación requiere de diferentes ámbitos, también personas idóneas que ocupen esas responsabilidades. Y en la responsabilidad que tiene, merece un respeto. Por eso aquí, en Hebreos 13:17, la palabra del Señor dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. A algunos no les gusta la palabra sujetarse, no les gusta. Es que lo ven como algo malo, en un mal sentido lo ven. Sujetarse no significa, voy a obedecer en todo lo que me digan. No, no se puede obedecer. Si es que le está pidiendo algo que va en contra de las cosas de Dios, no obedezca. No obedezca, así de simple. Igual, en el ámbito familiar, si hay padres, recuerdo que hicieron un reportaje en una ocasión de la zona de Belaún de Comas, donde había unos niños así como de 11, 12 años que andaban por ahí con trapitos, aparentemente iban a limpiar los vidrios de los vehículos que se estacionaban en el semáforo, pero luego, como estaban las ventanas abiertas, ¿no?, por el calor o algo así, ellos miraban y alguien que estaba hablando por celular, le quitaban y se iban corriendo. Se iban corriendo y ya no los alcanzaban. Y luego hicieron el seguimiento y todo, y total, que a una mujer que estaba allí, o sea, había una mujer que prácticamente les indicaba todo eso, y era la propia madre. Les indicaba, y cuando la policía lo agarra en el reportaje, él tenía 4 celulares. Entonces, si aparentemente su estado es pobre, ¿por qué tiene 4 celulares en ese momento? ¿Y qué hace bien sentada ahí? ¿Está esperando algún vehículo? No, lleva buen rato sentada ahí en el paradero. Ella guiaba, indicaba. Seguramente miraba y le decía: vaya, el blanco que viene, por el otro lado, ese. ¿Cómo sería? Llega hasta el lugar, entrega tal esto, cambia, y total eran 2 o 3 niños que hacían eso. Mi pregunta es, si la madre dice: oye, ya, vamos, tenemos que robar. Si el niño entiende que robar es malo, él puede decirle: mamá, yo sé que tengo que obedecerte, pero en esto no te puedo obedecer porque esto es malo. Ahí sí puede rebelarse contra la autoridad. ¿Por qué? Porque la ley de Dios está por encima de la ley humana. Y si el Señor dice: no hurtarás, entonces no tiene que obedecer. Aquí. Entonces aquí no tiene que ver si uno dice: tengo que obedecer en todo. En todo lo bueno, no en lo malo. En todo lo que uno puede. Esto no es para ver quién gana, quién tiene poder. No. Si hay alguna cosa, es una coordinación, alguna cosa que es en beneficio a veces del mismo pueblo. Pero ¿cómo estamos nosotros? ¿Cuál es nuestra actitud? Las autoridades eclesiales, las autoridades de la iglesia, pastores, diáconos, oficiales, líderes. Entonces, ¿por qué? Porque el trabajo de una congregación demanda de personas que hagan una cosa, otra cosa, y se coordinan. Y si uno no falla, y uno de repente está por fallar en algo, por alguna situación, tiene que avisar. Es un modo de respeto. Mira, sale, no puedo cumplir esto de acá por esta o cual razón. Ya, me está respetando. Ya, entonces vamos a pedirle a otra persona que ayude en este sentido. O algo, buscar una solución. Pero aquellos que dicen: a mí me va a venir a mandonear, no. Eso no es mandonear. Estos son trabajos que hacemos para el Señor. Si algo pasa aquí en la congregación, ¿qué? ¿Acaso alguien se va a beneficiar? ¿Acaso aquí es un negocio o algo así? No, las cosas que planificamos en la iglesia son en beneficio de la obra del Señor, a su nombre.
Entonces, es por eso que debe haber también un respeto a las autoridades eclesiales, a las autoridades de la iglesia. Gloria al Señor. Vamos a las autoridades civiles. Romanos 13. Alabado sea el nombre del Señor. Romanos 13. Alabado sea el nombre del Señor. Romanos 13, verso 1 al 7. Así dice la palabra del Señor. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a estos mismos. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Amén. Clarísimo. Clarísimo el respeto a las autoridades. En primer lugar, si me rebelo contra una autoridad, me estoy rebelando contra Dios, porque Dios dispuso esa autoridad. Amén. Me guste o no me guste, Dios dispuso esa autoridad y merece mi respeto. Yo recuerdo que iba a un trabajo y en el trabajo habían dos personas que estaban como de seguridad. Una de ellas era muy agradable y hasta me gustaba saludarlo, y la otra persona lo saludaba pero realmente no era agradable. Todavía hasta su forma de caminar y sacaba bien el pecho y pedía cosas y actuaba mal, parecía que él fuera el dueño, y la verdad que daba ganas de decirle: ¿quién eres tú? O enfrentarlo, ¿no? Sí, ¿por qué actúas así? Y toda la gente que está ahí no era muy atento. Él pensaba que como tenía esa autoridad en ese momento de dejar entrar o no, de preguntar y todo eso, él como que hacía algún tipo de abuso, ¿no? Y bueno, pues pasó el tiempo y ya no estuvo allí. Y hasta otros decían: oye, ¿te acuerdas del que estaba ahí? Sí, ya no está, ¿no? Ah, está bien que se vaya, bien espeso. Es que vamos a encontrar todo tipo de personas, pero ¿saben qué? Es una autoridad y se tiene que respetar. Se tiene que respetar. De repente a muchos fueron trabajados en la paciencia con este hombre, que de repente no tenía un trato agradable. Pero bueno, aquí dice que debemos someternos a las autoridades. Gloria al Señor. Dice también aquí que no deberíamos tener miedo a estas autoridades. ¿Por qué? Porque las autoridades, si han sido puestas por Dios, es para nuestro bien, para ayudarnos. Hay algunos que ven a los policías. La policía, ¿quién ha cometido un delito? ¿Por qué tiene miedo a la policía? Si la policía está para ayudarnos. ¿Cuántas veces yo me he acercado y de repente, bueno, ustedes saben, ¿no? Como buen peruano a veces no decimos señor oficial, no, sino jefe, ¿dónde queda la avenida tal? Disculpe, ¿nos podría ayudar? Alguna cosa, en un buen sentido, ¿no? No es que uno quiera sonsacar algo, pero el trato a veces para que también
Y no, eso no es tampoco no es cordial, pero tampoco es grosero. Entonces dice, señor, mire, está por acá, por tal zona. Ya, perfecto, muchas gracias, que tenga un buen día. Está por ayudarnos. A veces uno dice, pues es una zona peligrosa, usted está yendo solo. Tenga cuidado, está llevando dinero, tenga cuidado, o guárdalo, mejor vaya a tal hora, no sé, o vaya acompañado. Están para ayudarnos, están para protegernos. Yo sé que hay corruptos por todas partes también, pero supuestamente están para protegernos. Y dice, pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Claro, en ese tiempo moderno no necesariamente está la espada, pero de repente está un revólver, o de repente está el gas pimienta, o ese aparato que causa electricidad, bueno, no sé. Están para poder corregir, están para poner el orden. Si uno hace lo malo, sí debe temer, pero si hace lo bueno, ¿por qué tiene que temer? Cuando dice no en vano lleva la espada, significa que la puede usar. Y ellos han tenido que ser preparados psicológicamente para que puedan usarlo. Tiene que pasar un programa psicológico. Porque una persona así, nerviosa, o que se reacciona feo y rápidamente está amenazando con el revólver, no es correcto, no está preparado para usarlo. Entonces tiene que pasar un proceso. Entonces dice, no en vano, o sea, la puede usar. Entonces, cuando alguien le detiene, por favor, sus documentos o algo, usted dice, ¿quién es usted? Yo no he hecho nada. No se le atreve a empujar, no se atreve a insultar, no haga eso jamás. De repente hay malos ejemplos que uno ve en la televisión o internet. Hay personas que han estado ebrias, hasta han abofeteado a la autoridad, increíble. Y hay personas que lamentablemente han tenido que pagar con prisión efectiva a la cárcel. Entonces hay casos, por favor, eso hay que tener cuidado, hay que respetar a las autoridades, militares, civiles. Usted respete, si va a la municipalidad hay reglas. Hay cosas, a veces uno dice, me han mandado esta ventanilla y luego me mandan a la otra y esto acá. Y uno quiere gritarle a todo el mundo y dice, ¿por qué hay una fila por acá, una cola por allá? Y esto no aguanto. Nosotros no somos los dueños del sistema, lamentablemente. Yo sé que hay algunos sistemas más eficientes que otros, pero tenemos que respetar. Tenemos que respetar a las autoridades. Vamos a la Biblia otra vez. Colosenses, capítulo 13. Alabado sea el nombre del Señor. Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3, verso 22. Respecto a las autoridades del trabajo, las autoridades laborales o profesionales. Colosenses 3, 22. Dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al lobo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Muy bien, escuchen. Esto puede ser claro. Quiero hacerle esta mención. Usted puede estar en este momento en una posición, por ejemplo, de un trabajador, pero quizá en otro momento estará en posición de jefe. Y como jefe le va a gustar que sus trabajadores tengan el rendimiento apropiado, que por eso se les paga, por eso se les dirige, se les guía. Si usted está en posición de trabajador, la palabra del Señor nos dice lo siguiente: siervos, trabajadores, obedezcan a sus amos terrenales, obedezcan a sus jefes. No sirvan como al ojo, como decir, cuando te ve el jefe, carga las cosas, esto hace rápido el trabajo. Y entonces el jefe dice, wow, qué buen trabajador tengo. Después se va el jefe a roncar, a dormir. Claro, el jefe no lo ve,
pero Dios sí lo une. Amén. Esa es la verdad. ¿Por qué? Algún día tú serás jefe y tus trabajadores de repente iban a tener una buena producción, pero también han salido, trabajan la mitad porque la otra mitad descansan, hacen hora, como diríamos. Ahora, si no hay un trabajo que hacer, ni hablar, pues. Pero si hay trabajo que hacer, hay que hacerlo. Amén, gloria. Entonces, por eso la palabra del Señor dice: obedezcan a sus amos terrenales. ¿Te has puesto a pensar cómo quisieras que fueran las personas que trabajan para ti? ¿Cómo te gustaría que sean? Pues entonces nosotros vamos a practicar desde ahora. Recuerda que todo lo que sembramos vamos a cosechar. Por lo tanto, vamos en este tiempo a hacer las cosas como para el Señor. Porque dice: todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor, porque a Cristo el Señor servís. Cuando dice: no, yo estoy trabajando para este jefe que encima me grita, no me aumenta el sueldo hace tiempo, y esto, las cosas han subido y él no me aumenta, no me da permiso, es injusto. Y el jefe, si supiera la vida, le dijera: oye, tú debes hacer las cosas como para el Señor, no para mí. Yo solamente soy tu jefe aquí, pero tú debes hacer las cosas como para el Señor. Aleluya. Gloria. Así que cuando haga el trabajo, hágalo de la mejor manera. Si usted va a hacer una mesa, entonces haga derechito, ¿no? La mesa, que esté bien esto de acá. Hay algunos que hacen de mala manera, está claro, sale un poco chueco, ya como sea. Total, esto luego lo vamos a tapar acá y luego a ver esto. No, nos olvidamos. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Amén. Esta es la verdad. Bendito sea el Señor. Vamos otra vez a la Biblia. Efesios 5:22. Entonces ya sabe, si hacemos algo, hay que hacer un trabajo con honestidad, con responsabilidad. Gloria al Señor. Efesios capítulo 5:22. Vamos a hablar de las autoridades en la casa. Rápidamente. Gloria. Efesios 5, 22 al 25. Así dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Verso 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Aleluya. Bien, hay muchos que piensan que cuando dice que estén sujetos o sujetas, dice: ya, el marido puede ser lo que sea con la mujer y ella tiene que obedecer, porque dice que esté sujeta y que obedezca en todo. Eso dice. Así que el marido dice: me encanta la iglesia. ¿Qué iglesia dice eso? Voy para allá. No, mire el versículo 21. 5:21 dice: someteos, ¿qué? Unos a otros en el temor de Dios. Y recién después dice: las casadas estén sujetas a su propio marido. Ya, o sea, se olvida en este versículo. Yo lo leí desde el 22 y algunos estaban felices, los varones. Escuchen, es cierto, aquí hay exigencias para cada uno. En primer lugar, cuando dice aquí que las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, sobre todo imagínense los años 60 que se dan los primeros chispazos, los 70 muy efectivos, la liberación femenina, ¿no? Y ahora en este periodo también muchos libros, muchas cosas donde las mujeres tienen muchas libertades o piensan en algunos tratos que son injustos,
pero es bastante relativo. Por ejemplo, solo en lo siguiente, ¿no? No estoy hablando de todas, sino que estoy hablando en forma general según las noticias que salen. Dicen, ¿por qué, por ejemplo, en una empresa un varón puede estar ganando 5.000 y una mujer haciendo el mismo trabajo le pagan 3.500? ¿Por qué? Eso es injusto, dicen. Es que depende de qué trabajo es. Depende de lo que van a hacer. Porque el varón podría decir, nosotros trabajamos como modelos, igual que estas mujeres. Y cuando caminamos por la pasarela, a nosotros nos dan 2.000 y a ellas les dan 10.000. ¿Por qué tanto? ¿Por qué siendo mujeres nosotros también lo hacemos? Entonces es relativo dependiendo del trabajo. Si yo contrato un grupo de trabajadores de construcción y voy a ver un trabajador que tiene 1,80 m, 2 metros y que es fuerte y grande y hace un trabajo casi de doble, y una mujer que es pequeñita y delgadita, no le vamos a discriminar si que va a querer trabajar, que trabaje, pero va a ser difícil que pueda resistir todo eso. Lo que resiste, lo que les pagaremos igual. El trabajador dirá, no me conviene, no te contrato, mujer, porque realmente no está tu cuerpo adaptado a eso. Hay algunas mujeres que sí son bastante fuertes y trabajan en lo que sea, en construcción, en mecánica, en lo que sea. Pero más allá de todo eso, cada uno en el trabajo tiene una autoridad. Y uno no significa que tenga más derechos que el otro, esto no. Cabeza es responsabilidad. Es responsabilidad de rendir cuenta. Sujeto es que va sujetado, va a la par. La última palabra la tiene el que es el líder, sí es cierto. Pero no significa que vaya a ser en contra, porque dice someteos los unos a los otros. Nos habla de coordinación. El esposo y la esposa no deben ser, no deben competir por nada, por ganar quién manda en la casa, no. O quién se gana el mayor cariño de los hijos, no, error, eso no puede ser así. Las casadas estén sujetas a sus maridos, como al Señor, obedecer a sus esposos, en todo lo que se pueda, lo que es justo, pero dice, así como los esposos deben obedecer a Cristo, tienen como cabeza a Cristo. Y si el esposo no tiene como cabeza a Cristo, no se sujeta a Cristo, ¿cómo pues espera que le obedezca a la mujer? Ahí está. Porque aquí dice algo así. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces, bendito sea el Señor. El marido es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. La mujer debe respetar al marido, las decisiones, jamás insultos, pero tampoco puede ser de que el marido, como dice, yo soy la cabeza y le va a ofender. No, jamás una ofensa, un insulto, eso daña, eso hiere. Y en el libro de Pedro dice que la mujer es como un vaso más frágil. Hay algunas mujeres que dicen, no, nosotros somos vasos frágiles, ustedes no, así que yo sí les puedo insultar como sea. No, sí son vasos, solo que las mujeres son vasos más frágiles. El esposo es un vaso frágil y la mujer es un vaso más frágil. Esa idea. O sea, el esposo también se puede ofender. Y los cristianos, los que aprendemos la palabra del Señor, entendemos que podemos pedirnos las cosas con cariño, con atención, con respeto, con amor. No debe uno estar gritándose, no sabes hacer nada, no sirves para nada, sal de acá. Si le salió un día mal la comida, esto es una basura, no sirve para nada. Eso es una falta de respeto, eso no debe ser así. Ahora, entiendan lo siguiente. Como seres humanos, cuando uno está apurado en algo, ¿no? Va a llegar tarde al trabajo o algo, sin querer queriendo, causa ofensas al otro. Pero ¿dónde está? Yo te di, por ejemplo, si quiere peinarse, está buscando, ¿dónde está el peine? No sé, dice el otro, pero yo te lo dije que esto acá el peine, no sabe dónde dejan las cosas. No, que en su mente no estaba ofenderlo, no estaba lastimarlo, pero su apuro, su preocupación, la presión que tenía de la hora hace que comete errores. Si comete algún error, recuerden, no espere que el sol se ponga sobre el enojo, arregle cuanto antes.
Observe el rostro, ¿está feliz el esposo, la esposa? ¿Están felices o no? Arreglen la situación cuanto antes. No debe pasar por alto esa cosa. Entonces, un respeto mutuo. Y ojo, luego viene, por ejemplo, el capítulo 6, Efesios 6, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Muy bien. Y luego dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Muy bien. Bueno, los hijos tienen que obedecer a los padres. Obedecer en lo que es justo, en lo que es correcto. Aquí dice obedecer en el Señor. Es decir, bajo los principios del Señor, no en cualquier cosa. Así que si el padre dice: mira, la Biblia dice que tienes que obedecer en todo, y usted está haciendo maltrato físico, psicológico. Hay algunos padres también que hacen explotación laboral a sus hijos. No, que estudies tú, deja el colegio, ven acá a trabajar. Ya, tráeme esos paquetes, esto de acá, anda a tal lugar, vende esto de acá, apúrate, no regresas si no vendes, ven. Y hasta el hijo gana más que el padre solamente ordena. Está bien que la situación está difícil, el hijo tiene que ayudar, pero está haciendo explotación laboral porque está más allá de su fuerza, de su entendimiento, y está dejando los estudios. Entonces, uno tiene que ver la situación. Los hijos tienen que obedecer a los padres, pero en el Señor, dice aquí. En el Señor. Y todavía el consejo dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. O sea, no hagan que los hijos estén llenos de cólera. Sino, dice, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Si desde pequeñitos no les pusimos disciplinas o responsabilidades, no crean que de jovencito o adolescente van a ser un pan de Dios, las mil maravillas obedientes. No va a ser así. Pero si desde pequeñitos han tenido sus responsabilidades, se les enseñó, se les corrigió, entonces inconscientemente se han adecuado a obedecer, a respetar. Porque hay algunos muchachos salen de la casa, tiran la puerta, regresan a la hora que quieren, su madre dice: oye, ¿tú por qué no pides permiso para salir? O de repente la comida está medida y esto de acá, pero no hay nadie que agarra y se sirven 2 o 3 presas y ya le dejan a los otros sin comida. ¿Quién se comió mi presa? Dice, callado, ya saben que así. Muchachos así dan pena, ¿no? Estas actitudes. Es que también no fueron criados en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, a la hora de que uno le quiere corregir, ya están grandes, no hacen caso, se ríen, se burlan. Y esto es triste. Entonces, respeto a la autoridad. Quiero concluir con un pasaje en Mateo 8:5. Realmente este pasaje me encanta. Es una de las pocas veces donde encontramos a Jesús asombrado, maravillado. Mateo 8:5 dice así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ve y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe.
que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados. Bueno, mira, esto es otra hora. Pero el 13 dice: entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Explico rápidamente, escuchen. Centurión es un jefe de soldados, de 100 soldados para arriba, por eso de centuria, no de 100. Entonces es un, digamos, un oficial de un buen rango. Y él dice que tenía un siervo que estaba enfermo, postrado, y por eso va donde Jesús y le ruega que lo sane. Y Jesús dice: ya, bueno, está bien, vamos para tu casa y yo voy a orar allí por el enfermo. Y él dice: no es necesario. Mira, nadie le había negado, porque uno se siente privilegiado que Jesús vaya a su casa. Le dice: no es necesario, no soy digno que tú vengas sobre mi techo. No significa que él tuviera una casa pobre. Los centuriones, por tener un buen trabajo, por trabajar para Roma, ya tenían dinero. Su casa era linda, seguramente. Pero él dijo: no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. ¿Cómo sabía que Jesús con la palabra no podía sanar? Y él explica. Él dice: porque yo soy un hombre bajo autoridad. Sé lo que es la autoridad. Porque yo también soy una autoridad. Tengo soldados que me obedecen. Yo le digo a uno: ven, y va. Le digo a otro: ven, y viene. Al otro: haz esto, y lo hace. Yo soy una autoridad y me obedecen a mí, porque yo también me sujeto a mi autoridad. Estaba diciéndole, en otras palabras: tú tienes autoridad sobre la enfermedad, tú tienes autoridad sobre la muerte, tú tienes autoridad porque te sometes al Padre Celestial, tú tienes esa autoridad, tú puedes sanar solamente con la palabra. ¡Wow! Y Jesús quedó maravillado. Dijo: ni aún en Israel he hallado tanta fe como esta. Y cuando le dice: tal como dijiste, así se ha hecho. Y el siervo del centurión fue sanado en esa misma hora. ¿Por qué? La autoridad espiritual. Jesús la tenía. Él tenía poder sobre la enfermedad, sobre la muerte. Y el único que pudo entender esto fue el centurión. Porque él seguramente, otros veían: no, sana al paralítico, al ciego, al esto, y otros se asombran: gloria a Dios, y esto. Pero no pensaba. El centurión seguramente había escuchado, y seguramente en algún momento en la plaza pública habrá visto, y se habrá puesto a analizar, ¿no? Él tiene autoridad sobre la enfermedad. Le obedece. Seguramente él también estaba: pero ¿qué autoridad? ¿Qué nombre invocó? Invocó el nombre de Dios. Él está bajo la autoridad de Dios y él tiene el poder para que la enfermedad se someta a él, a lo que dice. Entonces entendió claramente la situación. Qué importante es entender sobre el principio de autoridad. Qué importante es reconocer tener un corazón sometido. Entonces empecemos por ese orden: sumisos de corazón a Dios. Si somos obedientes a Dios y humildes y aceptamos lo que Él dice, no tendremos problemas en cualquier autoridad humana que esté sobre nosotros. Yo he tenido autoridades humanas mucho tiempo, muchos años. En mi trabajo de maestro de escuela he tenido diferentes directores, directoras, y yo he tenido que ser sumiso, obediente a lo que me han dicho. A mí me ofrecieron ser hasta director también de escuela, pero yo rechacé. Yo tenía ya el ministerio. Yo decía: no, eso es un trabajo de mucha responsabilidad, mucho tiempo, y yo no puedo. Ya tengo una autoridad en la iglesia, no puedo. Entonces, bendito sea el Señor, corazón sometido. Dejarás que el Señor trabaje en tu corazón. Vamos a orar. Te invito a cerrar los ojitos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias por tu bondad, Señor. Haz de mí un corazón recto y renueva un espíritu dentro de mí.
Señor, ¿cómo está, Señor, mi corazón? ¿Soy acaso de esas personas humildes o de esas personas que se rebelan? Señor, yo quiero tener un corazón sumiso. Por eso te pido, Señor, dame un nuevo corazón. Bendito Dios, santo eres tú, santo eres tú, y trabaja en mi vida, y ayúdame, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón
en mi vida.